Queridas hermanas, queridos hermanos, podemos aprovechar las lecturas de la misa de hoy para reflexionar sobre una virtud que parece opuesta a la libertad, la virtud de la obediencia. ¿Se oponen realmente la libertad y la obediencia? ¿O por el contrario, bien entendidas, se pueden complementar? La primera lectura nos cuenta que el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Le da pues una indicación concreta. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Jonás obedece, lo hace libremente, es decir, porque quiere. Cuando la obediencia es voluntaria, no se opone a la libertad, sino al contrario. Si la verdadera libertad consiste en actuar bien, la obediencia a Dios o a quienes debemos obedecer aquí en la tierra asegura nuestro bien actuar, es decir, el buen uso de nuestra libertad. Jonás, dice el texto, caminó por la ciudad durante un día, pregonando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal. Y cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Los ninivitas pues se convirtieron, es decir, decidieron cambiar de vida. Fue un auténtico acto de libertad, porque actuaron correctamente, hicieron lo que Dios esperaba de ellos, decidieron dejar su mala vida. En cambio, la elección del mal no es libertad, aunque sea un signo de libertad, como decía Santo Tomás de Aquino. La auténtica libertad consiste en elegir el bien, y ahí radica su sentido. Somos libres en la medida en que elegimos lo bueno, y el bien coincide con lo que Dios quiere para nosotros. Un obstáculo importante para la libertad es el apegamiento a las realidades de este mundo, a las cosas materiales, porque es un freno para actuar bien. Quien se apega a las cosas se convierte en esclavo de ellas y pierde libertad para hacer lo que Dios espera que haga. Por eso San Pablo, en la segunda lectura a los Corintios, sugiere cómo actuar. Dice: los que compran como si no compraran, los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran de él, porque este mundo que vemos es pasajero. El cómo sí de esta expresión de San Pablo expresa una actitud de no poner el objetivo de nuestra vida en las realidades terrenas, sino en nuestro fin último, en Dios. En el Evangelio de San Marcos, Jesús invita a la conversión. Conviértanse y crean en el Evangelio, dice. Ya hemos comentado que convertirse es un claro acto de libertad, tanto porque supone una decisión personal como porque significa elegir el bien, lo que Jesús nos pide. El Papa Francisco advierte que ser cristianos
no es un estatus social, sino que es convertirse en testigos de obediencia a Dios, como hizo Jesús. También en el Evangelio se narra un suceso en el que entran en juego la libertad y la obediencia. La llamada de Jesús a los apóstoles. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Hay pues una invitación del Señor a realizar el acto más elevado de libertad, que consiste en entregar la vida a Dios, dejándolo todo. Simón y Andrés aceptaron la invitación, obedecieron y realizaron así ese acto de libertad, dejando lo que tenían, las redes. Jesús invitó también a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó, dice San Marcos, y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Estos, además de las redes, dejaron a su padre. Obedecieron también libremente y entregaron su vida a Dios. San José María decía que solo cuando se ama se llega a la libertad más plena. Esto significa que el acto de amor, el amor verdadero, es la mejor expresión de libertad. Y así ocurrió con los apóstoles, que entregaron su vida a Dios por amor y fueron, por tanto, plenamente libres. Podemos resumir todo lo anterior en las siguientes ideas. No hay oposición entre obediencia y libertad. Y no solo no la hay, sino que se complementan entre sí. Cuando se obedece, se hace el mejor uso de la libertad. Pero para ello hay que obedecer libremente, es decir, queriendo hacerlo. La libertad consiste en actuar por nosotros mismos y obedecer a Dios y a quien tiene autoridad sobre nosotros. La conversión es un claro acto de libertad, tanto porque supone una decisión personal como porque significa obedecer a Dios. Y todos estamos llamados por Él a convertirnos, es decir, a pasar del nivel en que nos encontramos a uno mejor. La libertad exige desprendimiento, es decir, autonomía de las realidades de este mundo para poder seguir de cerca a Jesús. El acto más elevado de libertad consiste en entregar la vida a Dios. Pidamos, pues, a la Santísima Virgen que nos ayude a obedecer libremente para hacer lo que Dios espera de cada uno de nosotros.